Somos Bonita Radio. Síguenos en youtube.tv/channel Bonita Radio, en bonitaradio.net, facebook.com/Bonita Radio y en Twitter, Bonita-Radio. En línea con tu mundo. Las expresiones vertidas en el siguiente programa no representan necesariamente la opinión de Bonita Radio. Las opiniones son exclusivas de sus autores. Bienvenidos a Puerto Crítico, un puerto seguro para la crítica, desde el amor y la alegría, desde el compromiso y la solidaridad. Un espacio de análisis y debate donde la ciudad y el pensamiento crítico son protagonistas. Bienvenidas y bienvenidos a Puerto Crítico. Estamos en Red Global, aquí en Bonita Radio, desde el Internet. Y en este programa en Puerto Crítico en Red Translocal, ya que les habla Juan Carlos Rivera Ramos, alias Juanqui, desde San Juan de Puerto Rico, y Miguel Rodríguez Casellas, desde Sydney, Australia. ¿Cómo estás, Miguel? Muy bien, y encantado de poder compartir este programa de hoy contigo, donde va a ser un 2 a 2 entre usted y yo. Eso es así. Hoy vamos a estar Miguel y yo y Miguel, hablando de gentrification, gestión cultural y urbanismos posibles. Obviamente este tema no lo escogemos de manera inocente. Estamos en el medio de una semana que ha estado llena de actividades culturales y artísticas, sobre todo en el área de Santurce. Estamos hablando de Santurce Slay, que fue el fin de semana pasado, y este domingo va a ser las fiestas de la calle Loíza. Así que entre Santurce Slay y la calle Loíza, los muros hablan. Y quién sabe si el capital también. Y en esa discusión, pues quisiéramos nosotros entrar, porque nos parece que es una discusión que no se ha dado a la profundidad tal vez que merece, y no significa que nosotros la vayamos a tener hoy nada más, sino que queremos seguir, digamos, teniendo la discusión que nos parece es importante. Así que un poco colaborar en esa conversación sobre un debate que está surgiendo, cómo o no las actividades culturales, la gestión cultural, el nuevo empresarismo basado en la industria artística y de la cultura, ayuda o no a lo que se ha llamado el gentrification. Y por gentrification me gustaría decir que a lo que nos referimos es básicamente a cómo se transforma un área de la ciudad, usualmente el centro de la ciudad o un vecindario, de un vecindario relativamente pobre y de clase trabajadora a un vecindario de clase media alta o clase alta, donde hay pues unas transformaciones obvias sociales y económicas, de clase, a veces de raza también, y entonces una población, la que era residente, queda desplazada y una nueva población, en este caso pues sería esa clase media, etcétera, pues reocupa ese lugar y lo transforma, quedando entonces un conflicto grande en términos de justicia social, en términos de el derecho a la ciudad, como le llaman algunos, y en términos políticos, que al fin y al cabo es de lo que estamos hablando. Así que, Miguel, a mí me gustaría tal vez comenzar un poco pensando, y tal vez empezamos en Santurce, pero podemos hablar de muchas cosas, obviamente, que fluya la conversación, pero yo estaba pensando en cómo estas dinámicas, por usar la calle Serra de ejemplo y la calle Loíza, se dan en unos lugares que son fronterizos. O sea, esto no se da necesariamente, no está ocurriendo necesariamente en otras áreas de Santurce, sino en lugares que ya son fronterizos o que han sido espacios intersticiales entre, en este caso, Ocean Park y Condado, y lo que es Villa Palmera y Santurce, entendido ya como barrio. Hay unos, obviamente, desde una perspectiva de clase,
se da, pues ahí está la calle Loíza, ¿no? Un espacio que ha tenido, digamos, ese sabor, esas dinámicas de comercio, de clase trabajadora y obviamente inmigrantes, especialmente la migración dominicana, pero también, obviamente, hay un porcentaje importante de cubanos, libaneses, chinos, entre otros grupos migratorios. Entonces, bueno, y lugares, Juanqui, que si desde un análisis frío, sin mirar las condiciones económicas de Puerto Rico, en particular, son lugares que tienen acceso a infraestructuras existentes, ya sea viales, ya sea que hay un desarrollo urbano denso allí pues, que abre posibilidades. O sea que son lugares que desde el punto de vista de bienes raíces, pues sí, no son cualquier zona. Exactamente. Y la Serra también es casi como una frontera entre ese Miramar y ese Santurce profundo, digamos. Así que tú lo has dicho. Y por ahí yo quisiera también enfatizar lo que tú acabas de decir. O sea, son lugares que tienen unas posibilidades muy grandes de inversión de capital y de crecimiento económico. No así necesariamente otros lugares en Santurce que están totalmente en el medio de la pobreza o la, digamos, destrucción de edificios, etcétera, etcétera, etcétera. Así que, digamos, hay un gap, por llamarle así, lo que le han llamado el rent gap, entre el valor que tiene ahora mismo ese lugar y el valor posible o la potencia que tiene ese lugar como valor futuro, precisamente por donde está localizado. Entonces, a mí me parece que ahí hay que también mirar, o sea, esto no ocurre donde sea, esto ocurre en lugares que desde hace años han estado, de alguna manera, en disputa o con ganas de haber unas transformaciones, porque en la Serra han habido galerías desde hace años, ¿verdad que sí, Miguel? Sí, bueno, yo diría que el fenómeno ha sido de 10 años para acá. 10 años para acá, ok. Sí, donde recuerdo ¿sabes? Que había la movida de ir a happenings y eventos culturales en esa zona, o artistas que empezaron a comprar una que otra propiedad. Pero oye, un movimiento por filtración, no estamos hablando de grandes números. Claro. Que también yo creo que es importante reconocer que cuando hablamos de desplazamiento y gentrification, esto no necesariamente se da de un día para otro. Esto puede ser de años y se complica, obviamente, con los contextos económicos en el cual opera el territorio X. Y en este caso Puerto Rico, viviendo una crisis económica, pues obviamente hay unos procesos que tal vez se hacen más lentos o no del todo. Y yo creo que ahí es donde entra la disputa. O sea, son estos unos casos de desplazamiento o no? ¿Son gentrification o no? Se está siendo cómplice ante una posible, otra vez, desplazamiento, cómo los artistas juegan en este proceso o no. Todas estas cosas me parecen preguntas que no tenemos respuesta necesariamente, pero que son importantes hacerlas. ¿Qué tú crees? Mira, me encanta que estemos manejando el tema. Esta semana precisamente entregué una pieza a 80 grados, ¿no? Un medio con el cual colaboramos mensualmente, donde estamos pues abordando el tema de Santurce es ley, desde una perspectiva franca y pues evitando caer o reconociendo que estamos en un clima en Puerto Rico donde cualquier evento que se someta a escrutinio crítico, pues de entrada la callosidad, la gritería, pues interfiere y distorsiona lo que debería ser una comunicación y un debate necesario. O sea, uno pensaría que el valor principal de estos eventos, desde una perspectiva crítica, ¿verdad? Progresista, es que son las conversaciones que generan, ¿no? A mí la idea de que públicos o audiencias se organicen un fin de semana para visitar un pedazo de la ciudad, pues eso suena muy lindo y eso es una venta que le puede funcionar a mucha gente, pero eso no es suficiente. Uno entendería que son instancias para generar unas conversaciones como la que intentamos tener aquí tú y yo y que el público y demás otras personas se sumen. Y muchas veces en Puerto Rico el problema es que se polarizan estas cuestiones entre los gestores, o sea, en este caso, pues gente quizás mucho más joven que uno,
que hacen y entonces el comentario o los participantes del debate. Entonces, pues hay caracterizaciones de que esos participantes del debate no hacen y que es bien fácil con un micrófono al frente criticar lo que el otro hizo. Entonces, entramos en esas garatas y se pierde, lamentablemente, una oportunidad de una conversación. Así que esto es maravilloso que lo estemos haciendo. Definitivo. Dos cosas que quería traerte, Juanqui. Obviamente, yo... uno de los señalamientos que hago es que en Puerto Rico tenemos una dependencia eterna y otros lugares también, pero dentro de imaginarnos fuera del centro o marginales o periféricos, tenemos una dependencia a importar modelos, gestos, productos que vienen de otros lugares ya. Entonces, a veces lo hacemos sin mirar las literaturas críticas o los debates que esos mismos productos han creado en esos sitios para ver, tú sabes, los niveles de pertinencia que puede tener eso acá o no. Entonces, el uso de la cultura para generar interés en zonas deprimidas desde el punto de vista de sus valores o de las actividades socioeconómicas que se dan o no se están dando en el lugar, eso pues no es nuevo y no hay que tampoco decir que eso es exclusivo a ciertos sitios y no debemos ni siquiera mirar para allá, ¿no? Está muy bien, pero se reconoce que esto es algo que ha ocurrido y dentro de tu muy sabia perspectiva estás diciéndolo, mira, en muchos lugares eso ha sido un instrumento para lo que después se asocia con el fenómeno de elitización o gentrification o desplazamiento, digamos, de comunidades. Pues una vez se insertan nuevas narrativas del lugar y aquello que era antes deprimido y abyecto y allí no se puede ir, de momento es un lugar atractivo, vivo, de posibilidades y demás y todo eso. Y claro, uno ha visto eso en otros lugares. Ahora, hay que tener cuidado de que dentro de esa misma costumbre de importar conceptos, productos y demás, no estemos también importando las críticas y los debates bajo las mismas pautas en que se dieron. O sea, porque vamos a hablar en arroz y habichuela, o sea, un país que se estima que está perdiendo más población por minuto que muchas otras regiones del mundo y que dicen que para de aquí a 50 años o menos vamos a tener 3 millones de los 4 que tuvimos en algún momento, o sea que 1 millón de puertorriqueños van a desaparecer de la oferta de ciudadanía, de posibles compradores, de participantes de la ciudad o de usuarios de la ciudad, pues dentro de esas condiciones, pues traer el gentrification como amenaza de entrada, así por sí, pues puede ser una exageración. No quiere decir eso, que no hay que bajar la guardia, Juanqui, porque por otro lado sabemos que en momentos de crisis es que precisamente el que tiene recursos propios se aprovecha, busca oferta en rebaja a precio de pescado bombado, como decimos allí. Exacto. Y pues que definitivamente en Puerto Rico sí sabemos que se han ido alineando unas fuerzas de incautación. Y claro, dependiendo cómo uno lo vea, tú vas a tener a gente que te va a decir, no, pero es que eso es un label que ustedes le están poniendo desde su punto de vista izquierdoso, ¿verdad? Come fuego. Porque realmente estamos hablando de inversionistas, que qué bueno que está viniendo gente de afuera, que están dispuestos a poner dinero en Puerto Rico, eso quiere decir que tienen fe en nosotros y demás, y está toda esa conversación. Yo, obviamente, te diría que de entrada, frente a esas fuerzas de incautación, la resistencia esta o el escepticismo inmediato que nos da, ¿verdad? Cuando uno viene de posturas progresistas, pues igual eso también hay que matizarlo. O sea, yo, siendo casi que aquí abogado del diablo, pensaría más en que cualquier escena cultural, cualquier debate, cualquier respuesta, digamos, de sectores progresistas frente a esos intentos, ¿verdad?, de venir a meter dinero en Puerto Rico o a quedarse con el canto e ir expropiando la ciudad poco a poco, cualquier gesto debería venir digamos, dirigido a reforzarnos nosotros como comunidad y como ciudadanos como un sujeto que tiene capacidad de negociar. O sea, el problema de vernos automáticamente como víctimas indefensas o futuros candidatos al desplazamiento es que perdemos de perspectiva la posibilidad que tenemos de sentarnos a negociar. O sea, la inversión en un lugar que tiene vida, porque no hablemos de Santurce uniformemente como un solo lugar, que está muerto all over. Hay instancias de vida allí, hay gente. O sea, negociar con esas fuerzas puede ser muy útil y puede traer beneficios mutuos. Y uno pensaría que la función del Estado aquí, ya no los grupos progresistas, la del Estado, es fomentar esa negociación.
que es buena para todos. Entonces, por lo menos esa es la promesa política que se hace, ¿verdad? El problema es que muchas veces los grupos progresistas, pues sin querer queriendo, nos convertimos en obstáculos unilaterales de cualquier tipo de conversación o de negociación con los poderosos. Y claro, si estas iniciativas como la de la Loíza y la de la Serra contribuyen a nosotros consolidarnos como ese sujeto con capacidad de negociar, con autoridad para negociar, pues está muy bien que se dé, pero si estos son mecanismos, al contrario, para invisibilizar el conflicto o la posibilidad de incautaciones masivas de territorio y de propiedad, pues entonces ahí te digo yo que habría que preguntarse qué es lo que estamos haciendo y volver a las suspicacias que tú presentaste inicialmente, Juanqui. Esa sería como que a grandes rasgos mi postura inicial. Maravilloso. Para tener una conversación sobre el tema. Con esa problematización de la problematización, venimos en unos minutos a Puerto Crítico. Cultureate. La cultura del mundo tiene su espacio en la red. Escucha las múltiples voces de la diversidad. Entérate de lo que no sabías y cuéntanos lo que no sabemos. Una revista cool y cultural. Cultureate, todos los jueves a las 5 de la tarde por Bonita Radio. En línea con tu mundo. Ecos e Iconos es un espacio de amenas entrevistas. Hacemos un retrato radiofónico a los exponentes del teatro, la danza, el cine, la radio, la televisión, el performance e internet. Conversamos y a la vez documentamos de dónde surge una idea, su desarrollo, trascendencia y relevancia. Escuche a los Ecos e Iconos de la cultura todos los sábados a las 2 de la tarde por bonitaradio.net. Y regresamos a Puerto Crítico, hablando de gentrification, gestión cultural y urbanismos posibles, con Miguel Rodríguez Casellas y Juan Carlos Rivera Ramos, alias Juan, que hace tiempo que no teníamos una conversación, Miguel y yo, sobre un tema en específico, sin invitados, así que lo estamos gozando también. Miguel, yo creo que hiciste un comentario bien importante, y es cómo no debemos, o como mínimo debemos llevar un proceso de traducción de diferentes teorías que se han usado en otros contextos para mirar el contexto local o puertorriqueño, en este caso Santurce. Cómo definitivamente las teorías no aplican de manera inmediata y habría que contextualizarlas. Y fíjate, eso que estás diciendo ahora mismo en la literatura, en la geografía urbana, Ajá. Y en la sociología urbana, precisamente se está hablando de cómo hay que hacer estudios comparativos con el sur global acerca del gentrification, cómo el gentrification se está dando o no y de qué manera distinta o no en el sur global. No solamente entonces en el norte global, entendido esto como Europa, Estados Unidos o en los lugares más ricos del planeta, sino también en otras ciudades en el sur, y que no son necesariamente las más ricas o globales de valga la redundancia, del mundo. Así que lo que estás diciendo resuena definitivamente con esa discusión y es fundamental. Yo reconozco que yo vengo con una mirada y trato de ponerla en ese contexto bastante crítica, porque también pues reconozco mi trayectoria. Yo vengo de haber vivido unos procesos y sobre todo aprendido de unas experiencias de desplazamientos violentísimos y muy, muy, muy fuerte y desgarrador en el barrio boricua de Chicago. Los boricuas en sus ya más de 60, 70 años en esa ciudad han sido desplazados de donde quiera que se han asentado de manera masiva, desde Lincoln Park hasta otros lugares, y hoy en Humboldt Park pues es donde se libra la batalla más fuerte. Pero es muy interesante cómo en una de esas fases los artistas fueron fundamentales en estetizar el barrio, un barrio decaído, un barrio muy pobre, un barrio donde se quemaban casas para que los landlords o caseros pudieran cobrar los seguros, y donde murió gente en alguno de esos fuegos. Pues los artistas, y aquí también un elemento de clase muy claro, y eso lo hace también complejo en Puerto Rico,
eran artistas blancos versus los latinos y afroamericanos, y por latinos quiero decir mayormente en ese caso puertorriqueños, pero también un gran número de mexicanos. Eran básicamente la vanguardia de ese desplazamiento, y en ningún momento, yo no creo, y esto es importante, ellos no se veían así. Ellos se veían como un grupo que está creando arte callejero, grupos que están haciendo nuevas alternativas para la ciudad, para el arte, nuevas bohemios, una cultura, una contracultura, etcétera, pero que acabó precisamente estetizando el área, dándole un valor eventualmente muy grande a la tierra, y las bienes de raíces, pues eventualmente se aprovecharon de eso y acabaron siendo también desplazados muchos de estos artistas, y ya hoy pues son barrios exclusivos, ¿no?, de lo que vinieron a llamar los yuppies, que son young professionals, los profesionales jóvenes, mayormente blancos, que fueron a trabajar en la ciudad, obviamente con todos unos procesos de financiación del capital y las nuevas economías y economía del conocimiento, etcétera, cosas que sabemos y que son obviamente más complejas, pero viniendo de esa experiencia, pues ya uno empieza con un cierto tipo de paranoia al ver que, pues espérate, de repente esto es un área de inmigrantes, en donde, como tú bien has dicho, yo creo que eso es fundamental decirlo, no son áreas muertas, son áreas, número uno, donde una población trabajadora de mecánicos, plomeros, de diferentes oficios, de aquí, de Puerto Rico, se han desarrollado por generaciones, y también una población dominicana que también se han ido desarrollando por generaciones y que han mantenido estas áreas llenas de vida. Y por cierto, donde único el espacio público no ha sido destruido, han sido precisamente en esas áreas donde todavía las poblaciones migrantes y de clase trabajadora se han mantenido en las calles, ya sea en las barras, ya sea jugando dominó, ya sea haciendo cultos religiosos, ya sea lo que sea, pues están ahí dando presencia. Así que, por un lado, un discurso de revitalización así de la nada, asumiendo que eso estaba muerto y por lo tanto hay que traer vida, pues habría que problematizarlo sin duda alguna. Sí, no, estoy de acudo contigo, Juan. No, no le adjudico todavía el peso de la paranoia a tu reserva, pero porque uno sabe también las cosas que se están dando. Sí. Entonces, yo creo que hay un ejemplo bien concreto, para darle materialidad a Cierto, y algunas personas recordarán. Yo no sé si tú te acuerdas, Juanqui, de la Nueva Yajaira, que era un comivete en la esquina de la calle Villamil, con la avenida Ponce de León. Ok, no me acuerdo, no. ¿Te acuerdas de la Nueva Yajaira? No. ¿Y qué era? ¿Una fonda? Era más que una fonda, yo te diría que eso era un centro comunal. Wow. Operaba 24 horas para distintas audiencias. Tremendo. O sea, que tenía desde el desayuno bien temprano para empleados de la zona o estudiantes de las escuelas que estaban en la zona. Tenía también iba desarrollándose durante el día, ¿verdad?, según los distintos horarios de los residentes y empleados y demás. Sí. Y tenía también, era un magnet, un imán para la comunidad dominicana y algunos de sus eventos. Y pues vamos a hablar claro, en las noches, cuando cambiaba la noche en Santurce y venían las nuevas poblaciones, en este caso pues la población gay, de todos los espectros socioeconómicos y mercado, se aglutinaba allí muchas veces antes de entrar a las distintas ofertas de discotecas y de lugares en la zona. O sea que, y era uno de esos clásicos lugares donde tú podías encontrar policías con drag queens de la noche. Compartiendo un espacio. Con, qué sé yo, empleados de energía eléctrica a la misma vez. Exacto. Dependiendo, había unas horas muy particulares. Entonces este sitio, obviamente, aquí hubo varios gestos
interesantes que apuntan al gentrification. O sea, de pronto el Estado entendió a través de un reglamento de zona especial para Santurce Muy importante. que el comivete era una actividad indeseable, que era urbana, que no, y mucha visión de prejuicio de que esta apertura directa hacia la calle no era buena, que había que interiorizarlo. Entonces vino por toda una ordenanza que tenían 5 o 10 años para interiorizarlo. Cerraron poner los aire padrinitos. acondicionado, construir la fachada, o sea, unas visiones pues propuestas en parte por los propios arquitectos y todos estos complejos de barcelonidades perdidas, y entonces pues nada, eso empezó a ponerle una presión a estos lugares y poco a poco fueron cerrando. Yajaira cierra y entonces allí se hace este desarrollo que no recuerdo ahora el nombre, de multipisos, con toda una base comercial que nunca ha podido ser alquilada, o sea que esa esquina perdió para siempre la capacidad de ser un lugar comercial que atraía personas y demás. O sea, y el edificio, para colmo, pues las ventas fueron lentas y entiendo que hubo finalmente el banco se quedó con él y hay disputas. O sea, que tampoco fue un desarrollo exitoso y demás de que sacamos a uno para meter a otro. O sea, que en Puerto Rico el colmo es que tenemos las fuerzas de gentrification sin ni siquiera disfrutar de los posibles resultados positivos. O sea, Entiendo, o ni siquiera el éxito económico que el colmillú se imaginó que iba a obtener de la operación de desplazar poblaciones. Y por eso mismo, fíjate, ahora lo que has dicho me parece crucial. Por eso entonces se hace urgente otro tipo de hay que ser más creativo o de intervención, si se quiere hablar en esos términos. No sé si intervención es la mejor palabra, pero cómo desplazar algo que está totalmente vivo, porque tú estás hablando ahí de una vitalidad y una diversidad, que eso es ciudad. Entonces, versus precisamente lo que has hablado, no sé si es el edificio que tiene una estatua como de metal al frente, eso es uno de esos edificios, yo creo. Y que de repente se desplazó y no hay el capital para reinvertir en ese lugar. Pues eso es terrible. Y es hasta peligroso, Juanqui, porque es una esquina apagada. Aunque tenga apartamentos privados en 14 pisos por ahí para arriba, la esquina ahora es una esquina abandonada. Antes, la Nueva Yajaira era un local abierto, luminoso, ventilaba, por ende no necesitaba aire acondicionado, había una relación visual entre el interior y el exterior y eso contribuía a la seguridad de la zona. Y ese punto que tú has hablado, que me parece fundamental en estos procesos, es cuál es el rol del Estado en esto, porque esa política pública que tú muy bien dijiste, que tiene que ver también con los órdenes de orden, con el orden público, que cerraron, como bien dice, todos estos negocios, cerraron los padrinitos, y que también tenía un efecto entonces en la población inmigrante que tenía un montón de negocios. Algunos de ellos cerraron, otros se mantuvieron. Interesantemente cerraron y se mantuvieron y han sido exitosos. El caso de Bebos es uno, el de Los Pinos todavía está allí en Miramar, no fue desplazado. De alguna manera supieron reinventarse, por usar esa palabra. Pero sin duda alguna, ¿cuál es el rol del Estado entonces en el desarrollo de políticas públicas que han de alguna forma tratado de impulsar estos nuevos desarrollos y que terminan desplazando a comunidades? Vamos a una pausa y regresamos a Puerto Crítico. Somos Bonita Radio. Síguenos en youtube.tv diagonal channel diagonal Bonita Radio, en bonitaradio.net, facebook.com diagonal Bonita Radio y en Twitter, bonita-radio. en línea con tu mundo. Soy el licenciado José Ariel Nazario y les invito todos los miércoles a las 10 de la mañana a escuchar el análisis legislativo único, política, sociedad, economía y temas de actualidad de nuestra realidad puertorriqueña. Recuerde, la previa, todos los miércoles a las 10 de la mañana por Bonita Radio, en línea con tu mundo. Retorcidos, un programa dirigido a informar y educar sobre temas que afectan la comunidad LGBT. Escúchanos todos los miércoles a las 6 p.m. por Bonita Radio, en línea con tu mundo. Y regresamos a Puerto Crítico con Miguel Rodríguez Casellas y Juan Carlos Rivera Ramos, alias Juanqui, hablando de gentrification, gestión cultural y posibles urbanismos posibles. Y Miguel, estaba pensando también en el rol del Estado y también el rol de los municipios.
Recuerdo cuando Santini quería o estaba hablando sobre renombrar la calle Loíza como Downtown Condado. Y estaba hablando hasta de posibilidad de adoquinar la calle Loíza. Entonces son un montón de factores que a veces pues ponen a uno a temblar, en el sentido de, sí, yo entiendo lo que estás diciendo, que me parece súper válido, estos procesos de desplazamiento, porque claro, estamos hablando también de desplazamientos. Cuando tú dices que 1 millón de boricuas se van a ir ya para el 2050, esto no es solamente, o sea, si lo vemos como simples acciones individuales, pues yo creo que perdemos algo. Yo creo que aquí hay también obviamente unas estructuras de desplazamiento, de push y pull factors, de expulsión y de implosión, que son importantes reconocer. Es cierto, Juanqui, y yo creo que una de las primeras esferas es, fíjate, la poca comunicación que se da en Puerto Rico entre el gremio de los arquitectos y los sociólogos, los científicos sociales. Cierto. O sea, en nuestras historias personales, los retos que hemos tenido que enfrentar para que se entienda como buena esa relación o esa conversación o conversaciones horizontales que habría que tener. O sea, como de momento, y claro, por ahí empiezan unos controles, te digo yo, desde el Estado, evitando que unos juntes se den. Por ahí es que yo veo que ya empiezan unas malas leches a operar. Y lo otro que te iba a comentar, Juanqui, mira, cuando yo hablaba de la comunidad gay en la Nueva Yajaira, estábamos hablando de una comunidad muy diversa, que nada tiene que ver con esta estructura que se le quiere sobreimponer ahora a toda la construcción de lo gay, desde la pareja, el matrimonio, que suena muy bien, el derecho de todo el mundo a formalizar su relación con el aval del Estado y beneficiarse de unos privilegios que el Estado da a ese tipo de relación. Pero fíjate cómo todo va encajando en crear unas estructuras que evitan precisamente la multiplicidad de sujetos sociales con capacidad de cuestionar y de alterar unos entendidos o unos modos de participar de la discusión sobre la ciudad y sobre la ciudadanía, las dos cosas. Muy cierto, y precisamente ahora que dices eso, también esa mirada única o monolítica o unidimensional que se le ha dado en algunos casos y en algunos discursos a la comunidad gay, ha sido una donde se presenta a esta comunidad como de una clase media o clase media alta, blanca, con unos valores precisamente de familia para tener hijos y perritos y demás. Y de alguna forma eso también ha ayudado a unos desplazamientos. Es clásico también en Estados Unidos ver cómo unos gentrifications, el mercado se monta en esas identidades para también crear unos desplazamientos que acaban otra vez borrando esa diversidad de la que tú hablas y termina siendo lugares de segregación de clase. Seguro, o despolitizando grupos que han tenido trayectorias o tradiciones de politización y de movilización, como los propios gays. O sea, convirtiéndolo en una especie de nueva normalidad. Un término abusadísimo, pero que define muy bien de lo que estamos hablando. Entonces yo me pregunto, ¿qué podría, digamos, yo creo que es una postura buena, interesante, decir, bueno, sigamos problematizando esto. ¿Cómo lo que está ocurriendo podría ayudar a desplazar o no estas poblaciones que viven en estos lugares, unas poblaciones de clase trabajadora, de inmigrantes, que mantienen sus barrios a lucha dura, pero a la misma vez cómo podrían politizarse en ese sentido? O sea, yo me pregunto hasta qué punto estas actividades, y reconozco, y eso sí, reconozco que en estas actividades específicas, no soy un experto de todos los contenidos, pero sin duda alguna habría que preguntarse, bueno, cómo no solamente las actividades, sino estos diferentes grupos de artistas están o no envueltos en procesos de politización, ya sea a través de discusiones, ya sea a través del contenido de su arte, ya sea a través de paneles, ya sea con las comunidades mismas organizándose o no, con los políticos, hasta qué punto están envueltos en esa discusión, o es simplemente una celebración de, mira, el arte y la ciudad, y esto es buenísimo, y compartimos, y qué bonito, y mira qué chic es de alguna manera la pobreza, por llamarle así.
Sí, bueno, ahí es que viene también el problema del el hipsterismo, que ya, tú sabes, es un tópico, Sí. lo sabemos, y hay gente que quisiera pasar la página, esto ya no se habla y demás, y todas esas tonterías, pero sí se habla, o sea, sí, estamos hablando de unas subjetividades que se promueven entre los jóvenes, entre jóvenes artistas, entre creadores y demás, y a mí me preocupa los calificativos que acompañan esas subjetividades, o sea, ¿de qué se trata realmente? Si el hipster es alguien que para mí es lo que es, o sea, emula la estética del cambio, de la radicalidad, de ponerle condiciones al estándar, pero sin atacar la estructura del orden. O sea, en otras palabras, termina siendo el hipsterismo un lubricante de las mismas fuerzas de desplazamiento y de opresión, en lugar de ser el antídoto o la alternativa a la que se refiere. Ahora, ¿cuán hipster o no hipster somos o son los que se entregan a la organización o a la participación o a hacer audiencia de estos fenómenos? Esa es la otra pregunta. O sea, Seguro. si no estamos siendo muy duros Claro. o muy prejuiciados o muy viejos sentados en el sillón mascando tabaco, criticando a las iniciativas de los jóvenes y demás, como algunas personas pues, han levantado como preocupación también de este tipo de conversación o de cuestionamiento. Y la realidad es que el problema aquí casi que empieza antes que los hipsters mismos. Empieza con lo que le ha pasado al mismo, a los mismos círculos de artistas plásticos y todos los demás, donde el discurso del yo ha monopolizado toda la búsqueda temática y toda la conversación que el artista tiene con su medio y consigo mismo. Entonces, en la medida en que el arte es un arte sobre el yo y la expresión y las preguntas son sobre el yo y el énfasis está en crear figura, en el culto a la personalidad para que luego el coleccionista o el museo haga una fortuna comprando barato a ese muchacho medio noble salvaje, medio sin pulir, medio con educación a medias, pero que entonces yo compro barato para después convertirlo en una estrella y demás. Cuando vemos toda esa visión orientada al yo y luego a la mercancía de lo que sale de ese yo, ahí es que uno tiene que entonces sí levantar bandera. O sea, ¿y cuán político realmente es este tipo de iniciativa o cuán politizable es? O si estos son pasarelas realmente de la personalidad y, peor aún, mecanismos que más que hacernos pensar sobre Santurce, sobre la ciudad, sobre los riesgos del gentrification, terminan siendo mecanismos invisibilizadores de estas preguntas o de estas presiones, donde pues todos asumimos, tanto el artista como la audiencia, unos roles pasivos, unos roles de mascotas, digamos, de intereses muy oscuros, muy perversos, que le bajan la temperatura al tipo de conversación come fuego, vamos a usar el término, Seguro. que habría que tener aquí. Y entonces, pues, ahí es que me preocupa. Lo de si viene la cervecera o no a auspiciar el evento, pues lo cojo con pinza, porque mira, Seguro. los auspicios siempre van a ser problemáticos en el mundo del arte. Y no relativizo la cuestión, pero siempre van a ser problemáticos. O sea, recibir auspicios del gobierno también es un problema porque te ponen imposiciones explícitas o implícitas de que lo que puedes decir o no decir. Tener el auspicio de los museos, de las instituciones culturales, también es problemático, porque hace tiempo que han dejado de ser espacios de expresión, sobre todo en Puerto Rico, que esos museos están plagados, por no decir infectados, de personalidades de nuestro empresarismo conservador, ultraderechista, que tampoco son necesariamente representantes de la libertad de expresión y demás. Así que coger chavos de medalla o de una cervecera, a veces tengo que decir que es lo menos malo entre las alternativas que existen en Puerto Rico para el auspicio en el arte. O sea que yo por ahí pues no me voy tanto como algunos colegas y amigos pues han expresado muy con muchísimas objeciones, vamos a decirlo así. Es interesante también ver el campo del arte, todos los diferentes actores que has mencionado algunos. ¿Cuál ha sido el rol, por ejemplo, me pregunto, de los galeros en estas actividades y en estos procesos? ¿Cuál ha sido el rol de las escuelas de artes plásticas en estos procesos? ¿Cuál ha sido el rol, otra vez, del Estado, del Instituto de Cultura puertorriqueña, de todo el nuevo discurso del nuevo empresarismo a partir de la gestión cultural y cómo la ciudad se convierte, digamos, en ese espacio, esa plataforma para que la gestión cultural se reproduzca o crezca? Entonces, es interesante ver todos estos discursos y cómo, como bien has dicho, se invisibilizan entonces otras situaciones que podrían problematizar este discurso. Otra vez, que están relacionadas totalmente con la justicia
y cómo estas riquezas o estas nuevas economías de estas industrias creativas pues van a beneficiar o no, van a democratizarse para que los residentes que ya están ahí también se beneficien y participen de ello. Algo interesante, yo leí algunos comentarios, me pareció muy, muy interesante el comentario, por ejemplo, de Pedro Reina, que estuvo con nosotros aquí la semana pasada. ¿Sí? Y él estuvo en Santurce Lake y le pareció una gran actividad. No lo vio como un fronte, digamos, para el gentrification de manera evidente, aunque sí reconoció que la población dominicana estaba mayormente excluida del proceso. Entonces, un poco, no es tan fácil. Yo creo que la discusión muestra las complejidades, ¿no? Ese tipo de comentarios, por un lado, celebrando la actividad, reconociéndole una creatividad y una vitalidad con posibilidades económicas y culturales, pero por otro lado también reconociendo entonces unos vacíos, unos silencios. Me parece que eso también se reproduce y habría que ver mirando, digamos, la experiencia del año pasado, que fue la primera, las fiestas de la calle Loíza. La fiesta de la calle Loíza, la tarima está precisamente en la San Jorge, entre la sinagoga, la gasolinera, ahora el To Go que hay allí, que era antes un correo, creo, o unas oficinas de correo o algo, y el banco, uno de los bancos. Y termina en la Cordero, que es donde está la farmacia americana y muy cerca de la calle Jefferson. No va más allá, que es donde está mayormente concentrada la población dominicana, y sería interesante ver hasta qué punto eso se hace por razones de tránsito o lo que sea, o que también es el área que ha estado mayormente pujando unas nuevas estéticas y unas nuevas economías. En esa misma calle acaba de abrir un bakery boutique, por ejemplo. Entonces, es este tipo de estética, este tipo de iniciativa que nuevamente no es para estar en contra de los negocios locales, ni la economía de baja escala, ni nada de esto, pero sí reconocer que habría que ampliar la discusión y democratizarla en todos los sentidos para que haya mayor participación de parte de estos grupos que estamos hablando. Vamos a una pausa y regresamos a Puerto Crítico. Se mira con las manos y se toca con los ojos. Veo. ¿Qué ves? ¿Qué miran las niñas de tus ojos? Color, forma, vacíos, imagen y texto en Veo. El primer museo virtual lo escucha y lo ve a la 1 de la tarde, sábados alternos por Bonita Radio, en línea con tu mundo. De Letras es un espacio protagonizado por la palabra escrita. Aquí disfrutarás de entrevistas a personas para quienes la palabra es el oficio. Gente que escribe desde sus pasiones, obsesiones, ideas, sueños, realidades y amores. De Letras, todos los jueves a las 6 de la tarde por Bonita Radio, en línea con tu mundo. Y regresamos a Puerto Crítico hablando de gentrification, gestión cultural y urbanismos posibles. Miguel, ¿algún comentario? Sí, el peligro, o sea, hay varios peligros aquí servidos, digamos, sobre el tapete. Uno es que los barrios, digamos, con localizaciones privilegiadas y demás, pero con mezclas de uso, mezclas de poblaciones de distintos niveles socioeconómicos, terminen mutando porque muchachitos con accesos a recursos y demás los reduzcan a playgrounds de entretenimiento. Y también hay un gran peligro en esa especie de pose que es parte, ¿verdad?, del problema grande del hipsterismo. Y no estamos hablando aquí de si es auténtico o no es auténtico, ese no es el punto. El punto es cómo potenciales grupos que pueden ser protagonistas del debate, entes de discusión, o sea, gente que traiga rupturas necesarias, terminan siendo anestesiados o silenciados o convertidos en unos meros seguidores o incluso facilitadores de estos procesos. Y estamos hablando básicamente de despolitizar potenciales sujetos con capacidad de desestabilizar entendidos. Y eso, por ahí es que yo me voy. Yo creo que
esto requiere, para realmente meternos bien adentro, aparte de ver las cuestiones económicas, políticas y demás, hay que meterse también en territorio teórico aquí, entre lo que es el arte, lo que es la ciudad, quiénes son los protagonistas, incluso hasta más allá de eso, para empezar a encontrar lo que pudieran ser sí reservas. Y claro, mi comentario último tiene que ver en la línea de que el fomentar el que el debate no pueda ocurrir, el censurarlo, el caricaturizar a cualquier protagonista que entre a ese debate de entrada, eso empieza a ver que hay una especie de miedo a la reflexión y por ahí sí que me preocupo. Sí. O sea, porque empieza a ser un bullying incluso, ya no. Y ya no estamos hablando de muchachitos que están arriesgando y demás, ya estamos hablando de tipos que te están, tú sabes, poniendo, oye, ¿qué es lo que te pasa a ti? Te están poniendo ya la amenaza con el cuchillo, ¿verdad? Desde una visión desde una autorización y un autoritarismo, vamos a hablar claro, que es peligroso. O sea, es peligroso y deja de ser esta cosa cute y esta mascotita cultural cute y empieza a ser un monstruito de lo que estamos hablando. Entonces, veo algo de eso desde la distancia, veo algo de eso en el aire y eso sí que me preocupa mucho más, Juanqui. Eso sí que me lleva a los mismos espacios de paranoia que estaban mencionando inicialmente. Pues fíjate, yo creo que eso es bien, totalmente de acuerdo contigo, bien fundamental. Y es eso, ¿no? ¿Cómo abrimos esos espacios de discusión que se puedan dar? Porque no se trata de eso, se trata precisamente de cómo podemos radicalizar esto en el buen sentido de la palabra, digamos, llevar las cosas a la raíz, politizarlas, transformarlas para que sean mejor aún, más democráticas, más justas, más participativas, etcétera. Y sí, tú tienes toda la razón, a la primera que une mencione algo, olvídate, te caen encima. ¿Por qué no? Porque yo organicé esto, porque yo soy de aquí, porque todo lo que sea, y eso es un problema. Exacto. Sí, y yo no niego, nuevamente, algunos de estos actores sí son del barrio o de la Serra o de la Loíza o del área y demás, pero no se trata de eso nada más, se trata precisamente de estos procesos que no van, digamos que están ligados, pero no es solamente de quién tú eres como individuo, sino que también hay unos procesos económicos, unas estructuras que van redefiniendo y cambiando la ciudad. ¿Hasta qué punto eso se está dando aquí? Pues obviamente eso es parte de la incógnita, pero es fundamental discutirla. Además, que dado que este es ahora el nuevo discurso oficial, porque también hay que reconocerlo, no estamos hablando de un discurso que sí, más bien es de posa en el sentido de que es el discurso oficial, es un discurso apoyado por el Estado desde la gestión cultural y el ICP, desde las escuelas de arte, me imagino yo que Galeros también están envueltos en esto. Cómo todo este proceso nuevamente se abre a una discusión más amplia y a una inclusión. Otra cosa que es interesante y que mencionaste con el ejemplo de la nueva Yajaira, o Yajaira, ¿verdad? Yajaira, sí. Es que también terminan homogenizando el espacio, porque por más que sean lugares con, digamos, lugares de tatuaje, lugares bakery chic, o ¿cómo es que se llama? Laboratorios de cocina o lo que sea, pues acaban siendo también lugares que acaban blanquizando el área en el sentido de clase y también etnorracial en gran medida. No es que todo el mundo envuelto en estos procesos sea solamente de un fenotipo, por llamarle así, pero sin duda alguna acaban sin darse cuenta, matando, desplazando esa diversidad que sí había. Porque estos espacios, es un aburguesamiento, y entonces lo que retiene de la radicalidad es esa especie de superficialidad chic, o sea, volvemos a lo mismo, la estética de la ruptura sin la ruptura. Eso. Y entonces, pues sí, y uno lo ve, o sea, en Sydney es trágico la cantidad de barrios que aquí han sido gentrificados, sacando poblaciones, particularmente población aborigen, en zonas urbanas. Sí. Y claro, uno disfruta de las calidades de muchos de esos vecindarios, claro. Pero también te das cuenta de cómo la cultura, digamos, de lo alternativo
se usó como herramienta Exacto. y que lo que tú estás recibiendo a cambio como cliente, pues no es ese vecindario vital, diverso y demás, sino que es algo que llega hasta aburrir, te voy a decir. Yo te diría que hasta desde el punto de vista económico, Juanqui, esto es una manera de pensar ochentosa, noventosa si lo podemos estirar, pero hasta ahí ya empieza a dar signos de desgaste. O sea, uno quisiera vecindarios diversos e incluso desde el punto de vista de desarrollo económico es hasta bueno que haya esa especie de franquicia o de oferta comercial, franquicia libre medio, oferta comercial diversa, única, particular y demás. Y si tú empiezas a matar eso con toda esta, con las homogenizaciones que propones, pues mira, tú estás perdiendo hasta potencial económico a largo plazo. Y claro, volvemos a lo que dijimos. O sea, en Puerto Rico habría que preguntarse si la cosa está tan y tan fastidiada en nuestras zonas urbanas que cualquier cosa que pase es mejor a que no pase nada. Que eso también es un argumento que uno ha escuchado. ¿Seguro? Y es legítimo. Sí, Juanqui, lo es. Lo que pasa es que otra vez no está pasando, pasa en La Serra, pasa en La Loíza, no necesariamente en otras partes que sí están destruidas y no hay nada pasando, absolutamente nada. Habría que ver cómo eso se desarrolla. Es un punto y yo creo que nuevamente es complejo. No tenemos la verdad agarrada por el mango, pero sí hay que politizar, problematizar y tener la discusión y abrir e invitar nuevamente. Aprovechamos para invitar a cualquier persona que quiera hablar sobre este tema desde diferentes ángulos a que vengan, porque yo creo que es un tema que estamos apenas rasguñando, ¿no? Y que es largo y tendido y se extiende y hay mucha tela para cortar. Entonces, me parece eso importante. Y por otro lado, pues, como otra vez vemos estos procesos, quiénes son los nuevos, los que van a invertir y los que invierten, son de aquí, son de otras partes del mundo que vienen entonces aprovechando el vacío, digamos, poblacional que hay en Puerto Rico. ¿Cómo definimos o redefinimos el derecho a la ciudad y desde qué puntos de vista? Yo digo, o sea, también pienso, si las comunidades del Caño no llegan a estar organizadas hace rato, allá hubiera a lo mejor, dado los boom, si se dan los booms económicos, allí ponen marinas y desplazan a medio mundo y esa milla de oro se convierte en millas de oro. O sea, ese tipo de cosas que hay que tener malicia para pues, ver y mirar entre la línea y ver esos discursos cómo se van perfilando. Miguel. ¿Y quiénes son los personajes que se acercan también? Porque Cierto. es que, o sea, yo creo que muchas de las cosas de microempresarismo y de muchas de estas retóricas te das cuenta que los que vienen a darle las instrucciones a estas comunidades de cómo se tienen que desarrollar y demás, vienen con colmillo. Y hay que volver a despertar la suspicacia. Esta idea de victimizar a una comunidad o de perpetuar la representación de ellos como víctima eterna, eso es que irlo convirtiendo en un espacio verdaderamente político, donde tú activas comunidad, pero una comunidad que no necesariamente se sienta a escuchar a que los expertos vengan a decirle cosas, y aunque los expertos sean sociólogos con mejores intenciones, Seguro. vamos a ponerlos ahí también Seguro. en el candelero. O sea, aquí puede... O sea, cuánto del discurso del Estado, de los propios profesionales, de las carreras que sean, no son entes lubricantes de procesos muy dolorosos. Y sí, hace falta, de nuevo, la figura del activismo y de la capacitación política o del capacitador político, sin los mesianismos y demás de otras épocas. O sea, no hay que llegar ahí, pero hace falta, sí, sonsacar a las comunidades. Y me pregunto si estos son eventos que sonsacan o que sencillamente anestesian. Sí, fundamental. Y en esa misma línea, ahora que viene un plan de uso de terrenos que esperamos que venga y que pase, que va a tener unos énfasis a precisamente en densificar la ciudad y no seguir expandiendo, no siguiendo apoyando ese esplayamiento urbano, por llamarle así, pues también va a significar un campo de batalla y habría que ver cómo precisamente radicalizar este tipo de políticas públicas para que sean incluyentes y para que mejoren precisamente esa justicia social en la ciudad. Cómo politizamos y somos agentes, no solamente culturales separados de precisamente una política que busca mayor justicia y solidaridad. Un abrazo, Miguel. A mí me encantó. Abrazo para ti.
Gracias por ser nuestro invitado de hoy y yo el tuyo. Muchos invitados. Seguimos. Tremendo. Y bueno, yo sí voy a estar este domingo allí observando y participando porque yo vivo cerca del área, así que pues tendré mis comentarios también. Un abrazo. Nos vemos la semana que viene en Puerto Crítico. Somos Bonita Radio. Síguenos En youtube.tv, diagonal channel, diagonal Bonita Radio. En bonitaradio.net, facebook.com/Bonita Radio y en Twitter, Bonita-Radio.